En este vídeo lo que vamos a ver es brevemente dos procesos históricos muy importantes para el estudio de las relaciones internacionales, que son de un lado la gran divergencia, el debate de la gran divergencia, y del otro la globalización o la protoglobalización, como veremos a continuación. Estos dos conceptos o procesos son muy relevantes, de hecho, para el estudio de las relaciones internacionales y para entender bien la configuración jerárquica mundial a lo largo de la historia, pero también hoy en día. La gran divergencia es un debate que intenta explicar por qué Europa creció económicamente de tal modo que se situó por delante de los demás países del mundo en cierto momento histórico. Es decir, intenta entender por qué el PIB per cápita creció de esa manera en un momento específico y por tanto la situó como la hegemonía política y económica mundial. Seguramente derivado de la revolución industrial. Entonces, claro, esto nos ayuda mucho a entender las jerarquías que existen a día de hoy, ¿no? Vamos a ir a las raíces históricas de ese proceso, de estas circunstancias. Los diferentes autores, que obviamente esto es un debate que sigue muy vivo y no hay una única respuesta a esta cuestión, pero los diferentes autores que están estudiando, que han estudiado esta divergencia, básicamente analizan cuándo sucedió, y no hay consenso al respecto, y por qué, obviamente. Nosotros en esta asignatura vamos a ver tres de estas explicaciones que hemos nombrado, por un lado, la explicación geográfica, la explicación institucional y la explicación sintética. La explicación geográfica viene dada por un biólogo, eso es interesante puntualizarlo, que se llama Jared Diamond y que en el año 1997 escribió un libro titulado Guns, Germs and Steel, en el cual él hacía una reflexión un tanto peculiar, pero que vale la pena tener en cuenta. Él explicaba cómo, bueno, la primera pregunta que se hacía él es ¿por qué hay países pobres y países ricos en el mundo? Es una pregunta un tanto simple, pero en realidad él va mucho a la raíz de esa cuestión. Y de hecho él ofrece una respuesta que es la siguiente. Él dice que la gran divergencia empezó ya durante el Neolítico, es decir, hace miles y miles de años. Y la razón por esa divergencia la sitúa en aspectos geográficos, es decir, él dice que Europa tenía ciertas características que la beneficiaron para llegar al punto de ser la hegemonía mundial durante los siglos siguientes. ¿Cuáles son esas características? Pues, por ejemplo, la existencia de animales domesticables, como la vaca, el camello, etcétera, etcétera, que además hacían que los europeos fueran inmunes a ciertas enfermedades, la existencia de plantas que eran muy fácilmente cultivables, como la cebada, etcétera, etcétera, y que en otras regiones del mundo no existían. Por ejemplo, otra cuestión que dice él es el tema de la latitud y de la interconexión entre el continente euroasiático, como es plano y fácilmente conectable a través de rutas comerciales, como la ruta de la seda, mientras que, por ejemplo, en espacios como en las Américas, las conexiones norte-sur eran mucho más complicadas, ¿vale? También explica cómo el clima favoreció de alguna manera también los países europeos. Bien, él hace una explicación orientada en ese aspecto. Lo estamos simplificando, pero básicamente lo que podríamos criticarle a Diamond es que lo podríamos criticar de cierto determinismo geográfico, ¿no? Cómo él explica esos procesos históricos tan complejos en base casi exclusivamente a la geografía. El segundo autor que nos interesa analizar aquí, que tendría la explicación más institucional, es un historiador que se llama Niall Ferguson, que en el año 2011 publicó un libro titulado Civilization, the West and the Rest. Y aquí ya vemos por el título la dicotomía clara que el autor ve entre Occidente y el resto del mundo. De hecho, lo vamos a criticar en unos segundos. Y él lo que explica es que no es una cuestión de geografía, como decía Diamond, sino que es una cuestión de instituciones y de leyes. Él dice cómo la gran divergencia, de hecho, se inició alrededor del año 1500, por tanto muy diferente a lo que decía Diamond, y cómo fue en Europa que se desarrollaron una serie de instituciones
instituciones y se aprobaron una serie de leyes que la llevaron a la prosperidad. De hecho, el autor usa un discurso muy coloquial, ¿no? Él dice que existen lo que él llama las 6 killer apps, como en el teléfono móvil, en Europa, que son la competencia, la revolución científica, los derechos de propiedad, la medicina moderna, la sociedad de consumo y la ética de trabajo. Y él dice, gracias a estas 6 apps, Europa ha podido colocarse encima de los demás. Y no solo eso, sino que argumenta que las otras sociedades del mundo pueden descargarse estas apps, esa es la terminología que usa el autor, para llegar al mismo nivel que Europa. Esto es obviamente muy problemático porque él asume pues que hay, digamos, él marca ese camino, esa línea recta a seguir con Europa a la primera de la fila y los demás países del mundo siguiendo. Lógicamente los procesos históricos son más, en mi perspectiva, más complejos que eso y por tanto el autor se lo podría criticar de etnocentrista. En cualquier caso, muy interesante su explicación y sus visiones sobre ese The Rest que incluye China, África, etcétera, etcétera. El último autor que vamos a ver aquí es otro historiador, la explicación llamada sintética, que es Kenneth Pomeranz, que él publicó un libro en el año 2000, un libro muy famoso, muy importante, llamado directamente The Great Divergence, la gran divergencia, en el que él explica, bueno, lo hemos llamado sintético porque resume diferentes factores, ¿no? También tiene un punto geográfico, pero él lo que dice es que no hay un único motivo, lógicamente, por el que Europa emergió de esta manera, pero básicamente lo atribuye a factor del colonialismo, es decir, el hecho de que Europa tuviera colonias alrededor del mundo y cómo eso iba totalmente ligado a la esclavitud, a tener esta mano de obra gratuita que lógicamente enriquecía a los países europeos, al uso de la coerción, es muy importante para su tesis, y luego por otro lado al acceso a las materias primas, también en las colonias, pero también en la metrópolis. Por ejemplo, él utiliza el caso de Inglaterra y cómo había muchas minas de carbón, por tanto el componente geográfico también es importante aquí, ¿no? De hecho, Pomeranz hace una comparativa muy interesante entre el caso de Inglaterra y el delta del Yangtze en la China, y él argumenta cómo a mediados del siglo XVIII no había un mundo con un centro, había un mundo policéntrico, y de hecho la gran divergencia no se podía prever, es decir, que fue casi accidental. Y él explica cómo en el delta del Yangtze las circunstancias políticas, sociales, económicas eran muy similares a las de Inglaterra. Por tanto, de alguna manera la revolución industrial podría haber sucedido en China. Básicamente ese es lo que está intentando demostrar. Pero como China, el acceso a las materias primas, como por ejemplo el carbón, era mucho más complicado que en Inglaterra, pues por eso no pasó ahí, entre otras muchas cosas. Pero básicamente por ahí van los tiros, digamos. Entonces, otro punto interesante en la argumentación de Pomeranz es que él normalmente cuando hablamos de la revolución industrial entendemos Europa como un todo. Él dice, bueno, hay que matizar esta perspectiva porque la revolución industrial, como dije antes, apareció en puntos concretos de Inglaterra, es decir, no es una historia continental, sino que es una historia más bien regional. Entonces, esa perspectiva es muy refrescante y contrasta mucho con la visión de Ferguson, en la que él ve The West como un todo junto, digamos. Por tanto, estos dos autores se contradicen en ese sentido, ¿no? Se pueden contrastar. En cualquier caso, la gran divergencia es un debate interesantísimo, es un debate que sigue muy vigente y es un debate que vale la pena estudiar para entender la configuración del mundo moderno. Bien, podríamos decir que de hecho la gran divergencia se llevó a cabo gracias a, en parte, los procesos de globalización, eso significa básicamente el empequeñecimiento del mundo, ¿no? El mundo se hace más pequeño, más conectado y por tanto la gente es más consciente de la otredad, ¿no? De la existencia de la diversidad. El concepto de globalización es interesante y a menudo cuando lo utilizamos estamos pensando muy en el presente, ¿no? Es decir, es un concepto relativamente nuevo que hace referencia a las últimas décadas, a la emergencia de las multinacionales, a la emergencia lógicamente de Internet.
Eso, lógicamente, no es falso, no es incorrecto, pero aquí en esta asignatura lo que nos gustaría es ir un poquito más atrás en el tiempo y ver las raíces históricas de este fenómeno, ¿no? Que hay muchísimas. Entonces, la intención sería básicamente intentar escapar un poquito ese presentismo en el cual estamos inmersos y analizar históricamente lo ocurrido en décadas o hasta siglos anteriores. Como pasaba en el debate de la gran divergencia, los procesos de globalización no tienen una explicación única, sino que obviamente hay diferentes autores y diferentes perspectivas que estudian este fenómeno, ¿no? como es de entender. Y hay muchos autores que de hecho hablan de diferentes olas de globalización, que es una terminología que a mí me parece muy indicada, porque no es que tengamos a partir de este año empieza la globalización y anteriormente no se puede llamar globalización. No, es decir, hay diferentes momentos en los que la globalización se va desarrollando con diferentes características. Por ejemplo, y ya yendo un poquito a una explicación un poco estrambótica, pero para empezar ya hace milenios, hay algunos autores hasta que apuntan que el inicio de la humanidad misma ya es el inicio de la globalización, justamente desde que el hombre salió de África, digamos, y emigró a lo largo de todo el mundo. Este proceso ya se puede llamar globalización. Bueno, esta explicación es un poquito absurda casi, pero sí vale la pena. Lo que interesa de este punto de vista es ver cómo entender la globalización como algo ligado a la interconexión, a la expansión, al movimiento de personas, ¿no? Que eso es algo que sigue hoy en día muy vigente. Otra globalización más reciente sería la llamada globalización arcaica, que se podría ubicar más o menos desde el Neolítico hasta el año 1500, para intentar tener una cronología fija, aunque pues, bueno, eso es bastante subjetivo. Esa globalización es un momento muy interesante. No podemos hablar de que el mundo esté todo interconectado, eso obviamente no es cierto, pero sí estamos viendo procesos de conquista, de comercio, de migración, que están conectando regiones muy grandes. Tenemos que entender, por ejemplo, las rutas de la seda, cómo conectaban todo Eurasia y parte de África también en esos movimientos de personas, de productos y por tanto de ideas, de religiones, de pensamientos, ¿no? Esta manera de interconectar, eso es lo que caracteriza la globalización arcaica. Por ejemplo, a través de las rutas de la seda, entre otros, tenemos el inicio del arte de Gandhara, ¿no? Como esa conexión entre Roma e India se personalizan, digamos, en este estilo artístico interesantísimo. Luego tenemos el inicio de la llamada protoglobalización en el año 1500, por tanto es como un paso, digamos, no propiamente de globalización, pero desde luego tenemos características que hacen que el mundo, a partir del año 1500 aproximadamente, esté completamente conectado desde todos los continentes. Es la primera vez en la historia que vemos que todos los continentes están unidos de alguna manera, ¿no? Hay pequeñas conexiones. De todos modos, antes del 1500 es importante, a mí me gustaría en todo este proceso que tuviéramos en cuenta la importancia de agentes no europeos, es decir, normalmente analizamos, como con la gran divergencia, ¿no? La expansión de los europeos alrededor del mundo. Sí, lo que pasa es que hay agentes no europeos que también tuvieron mucha relevancia. Por ejemplo, en el Océano Índico, hacia el siglo XV, tenemos un espacio de intercambio comercial muy potente, sin intervención europea, que conectaba pues, las costas de la China, la India, la península arábiga, las costas de África, y por tanto aquí hay unos intercambios interesantísimos que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Hasta el punto que podemos encontrar porcelana china en Zimbabue, ¿no? Estos son elementos que están poniendo las bases de un mundo globalizado. Entonces, claro, llega la llegada a las Américas, ¿no? Y por tanto, ahí sí, en el inicio de la protoglobalización, vemos cómo el mundo se va haciendo más pequeño. Por ejemplo, a través del famosísimo comercio triangular, ¿no? El intercambio colombino entre África, los esclavos que eran llevados a las Américas, y Europa, ¿no? Tenemos esta conexión en el mundo atlántico que es fundamental. Otro fenómeno que es muy importante en este sentido, aparte del mundo atlántico, sería en el mundo
mundo pacífico, es decir, las conexiones transpacíficas que existen en esos siglos, simultáneamente a las revoluciones atlánticas, ¿no? Al comercio triangular. El mundo pacífico estaba conectado con los llamados los galeones de Manila, que de hecho conectaban Acapulco, en Nueva España, en lo que es ahora México, con Manila, y llevando productos, sedas, porcelanas, etcétera, esclavos, obviamente, otra vez vemos aquí de nuevo el tema de los esclavos, plata de las Américas hacia Asia, por tanto, ahí hay una conexión. Y otra vez, si tenemos conexión de productos, tenemos conexión de ideas, tenemos intercambios, etcétera, etcétera. Luego, otra ola que ya se acerca más a nuestro mundo moderno empezaría alrededor del año 1800 con la Revolución Industrial. Ahí ya es el boom de los inventos, las migraciones mundiales se hacen muchísimo más extensas, ¿no? O sea, y más lejanas, ¿no? La gente cada vez se mueve más, la gente no suele morir donde nació, cosa que antes sí pasaba, entonces estamos en la llegada del llamado mundo moderno. Y finalmente la última ola sería la iniciada en el 1945, justo final de la Segunda Guerra Mundial, y la fundación de la ONU, ¿no? Que representa una institución que conecta todo el mundo a nivel político, ¿no? Y que es supranacional, obviamente. Entonces estamos viendo una globalización ya casi política. Querría acabar este vídeo con una pregunta que yo creo que es bastante pertinente. Como hemos visto estas diferentes olas, que estamos hablando de un proceso muy complejo, la pregunta sería, ¿podríamos hablar de globalización ligada a occidentalización? ¿Son dos procesos que van de la mano o son dos procesos paralelos que no están necesariamente interconectados? Esto valdría la pena planteárselo. En cualquier caso, tanto la gran divergencia como la globalización son procesos que nos ayudan a entender la configuración mundial actual.